La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El día de hoy vamos a estar meditando acerca de un tema general que se llama el propósito de las pruebas en la vida cristiana. Los versos leídos nos muestran cómo Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos a continuar en el camino del Señor, aún en medio de muchas tribulaciones. Queridos hermanos, las dificultades son seguras en la vida del creyente. El Señor Jesús mismo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo él. Y la razón de que estas dificultades son seguras en la vida del creyente es porque Dios tiene un objetivo que se ha dispuesto a alcanzar en la vida de cada uno de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla en el día en que Jesucristo regrese. Esto está en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estaremos meditando en tres propósitos. El primero es fortalecer nuestro carácter y madurez. El primer propósito de las pruebas en la vida cristiana es fortalecer nuestro carácter y madurez. El segundo propósito de las pruebas en la vida cristiana es mostrar nuestra fidelidad a Dios. Y el tercer propósito de las pruebas en la vida cristiana es llevar mucho fruto. Pero hoy solo estaremos meditando en el primer propósito: fortalecer nuestro carácter y madurez. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, los versos 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Esta palabra prueba en el idioma griego se traduce como prueba, como experiencia, como mérito o carácter. Voy a usar dos traducciones de la Biblia que nos darán luz un poco mejor para entender este primer punto. La versión Palabra de Dios para Todos dice así, de Romanos 5, versos 3 y 4. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece
Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Primero definamos qué es carácter. El diccionario dice se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que enfrenta a diario. Es por ello que existen las personas emotivas, las personas apasionadas, las personas sentimentales, las personas nerviosas, las personas apáticas, entre otras. En otras palabras, los sufrimientos nos ayudan a tener la capacidad de reaccionar y responder correctamente o adecuadamente ante cada evento difícil en nuestra vida. Por ejemplo, los 3 amigos de Daniel. Ellos tuvieron una capacidad asombrosa de reacción frente al mandato del rey de echarlos al horno de fuego. Déjenme leerles lo que dice Daniel capítulo 3, verso 14 al 18, que es parte de esta historia. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo está usted reaccionando ante las tribulaciones, angustias, adversidades que le están sucediendo en este momento en su vida o en su familia? Hay otra versión que se llama la Biblia Latinoamericana 95, acerca de este mismo verso en Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice: al mismo tiempo nos sentimos seguros, e incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. ¿Cuál es el significado de madurar? El diccionario dice: edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. En forma figurativa, significa como buen juicio, prudencia o sensatez, el tiempo completo de completo desarrollo. En el idioma griego, la palabra es teleios, significa completo o perfecto, que no le falta nada. En otras palabras, los sufrimientos nos ayudan a actuar con buen juicio y sensatez frente a las adversidades y aflicciones
que se nos toca enfrentar, tal como lo hizo Esteban, quien fue llevado frente al concilio de los ancianos y él actuó serenamente. Dice Hechos capítulo 6, verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Imagínense, era una situación de mucho peligro, pero Esteban estaba sereno, quieto, apacible. Esteban hizo uso de su buen juicio para narrar la historia de cómo Dios había estado presente siempre en la vida de su pueblo, pero su pueblo fue rebelde a él. Usted puede leer toda esta historia en forma completa en el libro de Hechos, capítulo 6, del verso 8 al capítulo 7, verso 60. Y dice que este actuar de Esteban enfureció a estos ancianos, a estos fariseos y al pueblo mismo que, como narra Hechos, capítulo 7, versos 54 al 60, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire el proceder de Esteban. Estuvo sereno en su arresto, sereno en su juicio, sereno en medio de los empujones, sereno en medio de las piedras sobre su cuerpo. ¿Qué hizo él mientras todo esto estaba ocurriendo? Estaba orando, ¿sí? Estaba pidiendo no por él, sino mostrando su disposición a partir con Cristo y pidiendo que Dios perdonara este pecado de estas personas. ¿Se imagina esta capacidad de madurez de este hombre llamado Esteban? ¿Se ha dado cuenta de algo que dice al final del verso 60? Termina diciendo durmió. No dice murió. Estaba tan sereno, tan apacible y listo para partir con su Dios que solo se dejó llevar, cerró los ojos y durmió. ¿Cómo está usted reaccionando frente a la injuria, al rechazo, al maltrato, al daño físico? ¿Tiene capacidad de actuar con serenidad y buen juicio? Déjame contarte esta historia. Érase una vez la hija de un viejo hortelano
que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Y cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía. Y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacientemente, sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó la zanahoria, la colocó en un tazón, sacó el huevo y lo colocó en otro plato. Finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo: ¿qué ves? La hija respondió: una zanahoria, un huevo y café. La hizo acercarse y le pidió que tocase la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Le pidió que ahora tomara el huevo y lo rompiera. Ella le quitó la cáscara y observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió. Mientras disfrutaba de su dulce aroma, humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo que se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, una enfermedad, te has vuelto dura y rígida. Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Hermano, hermana, recuerda, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. La palabra necesario significa debe ocurrir, es conveniente, es indispensable para que suceda una cosa. La tribulación es necesaria para fortalecer nuestro carácter y madurez. Que Dios os dé entendimiento.